Josué aprendió a desarrollar el servicio estando al lado de Moisés. Josué aprendió a servir, a tener un corazón de siervo, porque estaba al lado de Moisés. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Era un hombre manso en toda la tierra. Era un hombre humilde en toda la tierra. Entonces, ¿de dónde aprendió Josué a ser humilde? De Moisés, de su líder, de su mentor. Amén. Entonces hay que rescatar lo importante que hizo Josué. ¿Cómo no iba a ser humilde si estaba al lado de Moisés? Era muy manso, dice la Escritura. Josué era conocido como el ayudante de Moisés. ¿Cuántos de ustedes quisieran aprender a tener un corazón de siervo? ¿Cuántos de ustedes quisieran aprender a tener un corazón de sierva? Tenemos que mirar la Escritura y saber que hay hombres que enseñan bastante, que nos enseñan a dejar, que nos enseñan a entregar varias cosas por amor, por compasión. Amén. Otra de las cosas que resaltamos de la vida de Josué, escucha, Josué fue un hombre de coraje. Lo primero que hemos visto, vamos a ver 4 puntos. El primero es que Josué fue un hombre de gran humildad. Número 2, Josué fue un hombre de gran coraje. ¿Cuánta gente de coraje tenemos detrás de la pantalla? ¿Cuántas personas de coraje tenemos detrás de la pantalla? ¿Cuántos me pueden decir, pastor? A mí me han dicho que yo soy una mujer de coraje. ¡Qué mujer aguerrida! ¡Qué mujer de coraje! ¡Qué hombre de coraje! Hablamos hoy de la presión social que estamos viviendo. ¿Sí? Hoy en día estamos viviendo una gran presión social. Josué tomó la decisión de ir contra la opinión popular. O sea, es decir, lo que el sistema hoy en día te plantea. Voy a hablar directamente. Lo que el sistema hoy en día te dice hacer en contra de Dios y en contra de tus principios. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a tener coraje en medio o en estos tiempos o a pesar de los tiempos de presión? Porque Josué tomó una decisión de ir en contra de la opinión popular o de lo que el sistema estaba empezando a decir. Y junto con Caleb, ¿se acuerda de Caleb? Era su amigo, era el otro, por decirte, discípulo, consiervo, que también se estaba preparando para el ministerio. Entonces juntos decidieron aportar un informe positivo sobre la tierra prometida en que los israelitas debían entrar, con los gigantes incluidos. ¿Se acuerda cuando a ellos les tocó ir como espías? Vamos a leer un poquito. Yo quiero que me entienda esto. La Escritura nos habla en el libro de Números, capítulo 14, del verso 6 al 9. Números, capítulo 14, del verso 6 al 9. Y dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Acuérdate que ellos estaban juntos y fueron a esa comisión de ver la tierra, de investigar la tierra. Verso número 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran buena o de gran manera. Es una tierra espectacular, dijo, es una tierra muy buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ellos fueron a investigar, fueron enviados como espías para ver cómo estaba la tierra y ellos vieron otra noticia, ellos dieron otro informe cuando regresaron. Verso número 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. El día sábado en el mensaje fue tremendo, fue poderoso. Porque hablamos de cómo era que cuando el Señor estaba con nosotros,
cuando nosotros estábamos conectados al Padre, entonces hay muchas cosas, te hablé, que no se van a cumplir en el momento que tú quieres. Hay muchas cosas que se van a cumplir cuando Dios lo permita. Amén. Hay muchas cosas que se van a cumplir en el momento que Dios te permita. Pero Dios, ¿qué está haciendo con nosotros? Dios está desarrollando nuestra fe. Dios está desarrollando un liderazgo en nosotros. El Espíritu Santo está desarrollando un espíritu de servicio. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, lo que usted tiene que tener en estos días y en estos tiempos es un oído muy afilado, un oído muy audible para hacer ciertos movimientos que el Espíritu Santo te diga a dónde tú tienes que hacer, o a dónde tú tienes que ir, o qué es lo que tú tienes que hacer. Cuando Josué y Caleb regresaron, ellos no dieron un mal informe. Hubieron los otros hombres que fueron juntamente con ellos y ellos empezaron a decir: es que hay gigantes, es que nos van a aplastar como langostas, es que nos van a destruir como langostas, es que nuestro enemigo es más fuerte. Pero el informe, en medio de la presión social que había en esos tiempos, de la misma forma podríamos contrastar con estos tiempos, en medio de esta presión social que hay ahora en el 2021, ¿cuál va a ser tu informe? Me toca vivir cada día a mí, y cada vez que llego a mi casa, llego con la presión del sistema. ¿Y el sistema qué te dice? Israel, se acerca el fin de mes. ¿Sabe? Mi esposa es feliz cuando van pasando las semanas y dice: ¿cómo quisiera que llegue el fin de semana? ¿Sabe por qué? Porque ella hace la función de maestra con mis niños y se cansa durante la semana y espera el sábado para descansar y el domingo. Pero yo no tengo esa misma visión. Yo no tengo ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Yo quiero que los días no avancen. Yo quiero que los días se queden estacionados en el número 5, en el 5 de julio. O en el 10 de julio, que no avancen los días. ¿Sabes por qué? Porque hay una presión económica que llega para fin de mes, y para fin de mes hay que asumir y hay que cumplir y hay que pagar y hay que empezar a juntar todos los montos que se tiene que cubrir responsablemente. Pero sin embargo, cada vez que yo llego a mi casa, llego con esa misma presión del que el sistema te pone y te dice: el gobierno está inestable, la economía sube y baja, la moneda está en inflación, los precios están subiendo. Entonces todo eso uno viene trayendo a nuestro alrededor. Es imposible no escuchar, es imposible que no se te acerque esos pensamientos. Pero uno puede, como hijo de Dios y como hija de Dios, uno puede llegar como los demás espías que llegaron ante el pueblo, que regresaron después de esa comisión, y ellos empezaron a decir: hay malas noticias, nos va a ir mal, nos van a destruir, nos van a acabar, nos van a sacar de la casa, nos van a embargar, mis hijos se van a quedar sin estudios, me van a botar del almacén, me voy a quedar sin lugar donde congregar, ya no vamos a tener lugar donde congregar. Entonces la presión social, la presión del sistema empieza a presionarte y apretarte en tu fe, apretarte en tu manera de pensar. Pero sin embargo, Josué y Caleb empezaron a dar un informe positivo. Y ellos dijeron: el Señor está con nosotros. Si a Él le place, Él nos dará la victoria. La tierra donde hemos ido a mirar es una tierra que fluye leche y miel. Ellos empezaron a mirar con los ojos del Espíritu. Ellos empezaron a activar su fe a un nivel más alto. Josué y Caleb empezaron a elevar su fe a un nivel sobrenatural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque tus ojos naturales miren las cosas negativas, tú no puedes mirar. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, tú no puedes mirar las cosas negativas. Tú tienes que tener una perspectiva, una visión que te haga ver las cosas que no son como si fueran.
que Dios nunca te va a abandonar, que Dios nunca te va a dejar sin casa, que Dios nunca te va a dejar en el abandono, que Dios nunca te va a dejar sin economía, que vas a llegar al fin de mes, aunque sea raspando, pero vas a llegar a fin de mes, vas a pagar la pensión de la universidad, vas a pagar la pensión de tus hijos. Dios no nos ha abandonado hasta ahora. Por eso es que compartía el día sábado y decía, wow, Dios nos sorprende. El Padre es espectacular porque Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en este momento? Entonces usted tiene que tomar la actitud de Josué, un hombre valiente. Un hombre con coraje, un hombre que esté dispuesto a decirle a este sistema, el Dios en el que hemos confiado, Él nos dará la victoria. Y aunque la economía se está poniendo complicada, aunque el dólar amenaza en subir, yo soy su hijo, yo estoy conectado, yo estoy estable, porque el reino de mi Padre no ha sufrido crisis, el reino de los cielos no ha sufrido crisis. Y cuando muchas veces yo quiero abrazarme de este sistema y de su economía, mi mundo se desmorona, siento que me estoy cayendo de la embarcación. Pero cuando inmediatamente yo me conecto a la moneda del cielo, a la economía del cielo, mientras yo activo mi fe, me enlazo con el Padre, empiezo a depender de Él, entonces se establece mi fe. Entonces mi economía se establece, se equilibra. Entonces mi fe otra vez empieza a cobrar fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces eso es lo que usted necesita. Usted necesita tener la humildad de Josué, el coraje de Josué. Yo le pido algo, empiece, no traiga informes negativos a su casa, a su esposa, a sus hijos, porque lo único que va a poner es incredulidad. Empiece a cambiar el informe. Aunque naturalmente eran muchos los gigantes que habían en esa ciudad, en ese pueblo, pero Josué y Caleb miraron otra cosa. Miraron que el Dios, el león de la tribu de Judá, podía rugir más fuerte, podía defenderlos. Amén. Otra característica que yo quiero que veas de Josué. Josué fue un hombre de gran fe. Repita conmigo, Josué fue un hombre de gran fe. Porque él decidió confiar en el poder de Dios para derrotar a los habitantes de la tierra prometida. 10 de los hombres enviados a espiar la región volvieron con relatos. Hay gigantes, nos van a matar. Que nosotros somos como langostas. No te sientas inferior. No te sientas un don nadie. De hecho, que un don nadie se siente el hombre o la mujer que se aleja de la presencia de Dios. Pero un hijo, una hija de Dios que está confiando a pesar de las circunstancias, a pesar de la presión, lo único que vas a lograr y lo único que el diablo y que los demonios van a aún hacer es presionarte para que tu fe crezca. Yo te quiero decir esto. Si tú estás conectado a la palabra de Dios, si tú estás conectada a la palabra de Dios, si tu fe está conectada al tiempo de Dios, a lo que Él dice, entonces, escucha, el enemigo solo va a jugar o va a actuar a tu favor. Porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera de los principios de Dios, entonces todo lo que hace el enemigo es en contra de nosotros para destruirnos. Pero cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad del Padre, esforzándonos por no perder nuestra comunión, esforzándonos para que su palabra no sea quebrantada en nuestro corazón, esforzándonos por dar un testimonio digno con frutos de arrepentimiento, entonces las obras que haga el enemigo, los ataques que envíe el enemigo en tu contra, solo van a ser para hacerte crecer, solo van a ser para hacerte madurar. Entonces el diablo también va a ser usado por Dios
cuando tú estás haciendo bien las cosas, cuando tú estás alineado a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, repita esto conmigo: yo no voy a traer malos informes, aunque este sistema, ponga atención y repita eso conmigo, aunque este sistema me presione a maldecir a mi Dios, aunque este sistema me presione a hacer daño a mi familia, aunque este sistema muchas veces me presione a pelear en mi casa, yo me voy a resistir. Yo no voy a traer un mal informe, porque en mi boca está la vida y está la muerte. Amén. Por último, quiero decirte que Josué fue un hombre de gran integridad. ¿Quién era Josué? Josué era un hombre de gran integridad. ¿Qué significa la palabra íntegro? La palabra íntegro significa ser completo. Significa ser la misma persona cuando nadie te ve. Entonces, Josué fue un hombre de gran integridad, fue un hombre íntegro. Incluso hacia el final de su larga vida de servicio, seguía tomando decisiones para sí mismo y para su familia. Usted se acuerda cuando Josué declaró en el libro de Josué 24:15, se acuerda de Josué 24:15, cuando el pueblo estaba tomando decisiones incorrectas, el pueblo se había desviado, el pueblo se había ido tras dioses falsos, el pueblo se había tomado decisiones aún políticas, sociales, espirituales, equivocadas, pervertidas, torcidas. Y eso fue un momento muy determinante para Josué, porque muchos hoy dentro del pueblo de Dios han tomado ya direcciones equivocadas. Muchas familias ya han tomado decisiones equivocadas en este momento. Por no perseverar, el diablo susurra a tu vida, a tu familia, a tus hijos, y tomas decisiones equivocadas. Ten cuidado con tomar decisiones equivocadas. Tú no vayas a pensar que mientras tú vas avanzando en la vida como cristiano o como cristiana, la vida te va a ser fácil para que tú hagas lo que tú quieres. La voluntad de Dios significa que su propósito se tiene que cumplir en ti, no que tu voluntad, no que tus cosas se cumplan dentro del propósito de Dios. Se va a cumplir lo que Dios quiere para ti. Vas a madurar en el camino, o en las pruebas, o en los desiertos, o aún en los momentos donde todo está bien. Ahí tienes que también madurar, agradecer a Dios. Ten cuidado de las decisiones que tomas en medio de la presión social, en medio de la presión política, en medio de la presión espiritual, en medio de la presión económica. Ten cuidado de las decisiones que tomas. Yo he aprendido junto con mi esposa muchas cosas a esperar. No siempre tomo decisiones apresuradas. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás escuchando? Padre de familia, madre de familia, hijos de la casa que me están oyendo, nunca tomen decisiones apresuradas. Dios no es el problema. Hay giros que hay que dar, hay decisiones que hay que tomar, pero primero se te van a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, hasta 20 oportunidades de poder salirte del lugar donde estás, o de donde Dios te dice: todavía no te muevas, todavía no gires a la izquierda, todavía espera, porque lo que está sucediendo a tu alrededor es parte del cambio, es parte de lo que tiene que suceder. Tú sigue estando parado en mí, tú solo párate en mí, en mi palabra, en mi confianza. Entonces, hasta el día de hoy, yo he tenido oportunidades de tomar y de doblar el timón para muchos lugares y yo no lo he hecho. Y muchas veces mi esposa me preguntaba: amor, ¿no te parece que hay que hacer tal cosa? ¿No te parece? Y yo le digo: es cierto, es una buena opción, pero no es lo correcto. Pero siento que no es lo correcto. Yo tengo que esperar el movimiento divino que Dios me diga.
la intención divina que me conecte hacia un propósito, que no me descuadre de su relación, que no me aleje de su voluntad. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces dice la Escritura, lo que hizo Josué fue muy espectacular. Dice, él tenía que tomar decisiones muy importantes, ¿se acuerdan? De servir, y él decidió servir al Señor y no a los falsos dioses de ese tiempo. Y con una gran fuerza, con una gran fe, llamó a los demás a comprometerse. Entonces les dijo al pueblo, escúchenme pueblo, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. No sé ustedes, pero yo no voy a servir ni a los falsos dioses, ni a los Baales. Yo no sé si ustedes quieren seguir a los dioses falsos a los cuales sus padres adoraban en el desierto, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una decisión determinante de integridad ante los tiempos difíciles que estaban viviendo en esos días, en los días de Josué y en los días de Moisés. Amén. Vamos a orar en este día. Ya hemos terminado de compartir la palabra. Vamos a orar por cada hombre y por cada mujer que está escuchando en este momento la Escritura. Entonces, escríbenos ahora. Si tú tienes alguna petición, escríbenos. Estamos creyendo por nuestra familia. Estamos creyendo por todas las personas. Aleluya. Padre, gracias te doy. Aleluya. Te amamos. Te bendecimos, papá.
Eres sobrenatural. Gracias, Abba Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Dile, hazme un hombre de fe. Hazme un hombre o una mujer de fe. Hazme un hombre de integridad o una mujer de integridad. Hazme un hombre de coraje o una mujer de coraje. Hazme, papá, dile, levanta mi fe en medio de estas circunstancias. Enséñame a creerte, a perseverar. No quiero irme ni a izquierda ni a derecha. Dile, quiero avanzar conforme a tu palabra. Hazme fe, hazme fuerte, hazme valiente. Dile, hazme como Josué, hazme como Caleb. ¿Sabe? Hoy día publiqué un pensamiento muy importante. Hoy publiqué algo muy desafiante para la vida de muchas personas. Te lo voy a leer. Gracias, papá. Aleluya. Poderoso eres, papá. No permitas que la presión, si estás con alguien a tu alrededor, dile, no permitas que la presión social te haga desfallecer. No permitas que la presión económica te haga tomar decisiones equivocadas. No permitas que la presión social, que la presión de estos tiempos, la presión económica, la presión política, te haga dudar del Señor. Amén. Sino más bien párate firme. Confía en el Señor. El día de hoy publiqué esto. Los verdaderos líderes nunca son prisioneros de la tradición. Cuando hablamos de la tradición, estamos hablando de una forma pasada de hacer las cosas. Hoy en día se necesita mucho liderazgo, un liderazgo que venga de parte de Dios para abrirte brecha, para abrirte camino en medio de los desiertos. Hoy en día necesitamos una fe atrevida, una inteligencia que venga de parte de Dios, estrategias que vengan de parte de Dios para salir de muchas crisis, de muchos momentos de dificultad. Entonces, ese pensamiento que puse hoy dice, los verdaderos líderes nunca son prisioneros de la tradición, son innovadores. Los hijos de Dios, aquellos líderes, aquellas mujeres que escuchan la voz de Dios, que tienen una proyección de la vida, que tienen una visión como Josué y como Caleb, que miran las cosas diferentes. Esa gente son innovadores. Eso quiere decir que usted, en medio de la crisis, en medio de los problemas, siempre habrá una salida, siempre habrá una estrategia. En medio de las deudas, siempre habrá una estrategia que venga de parte de Dios. La segunda parte de este pensamiento que puse fue: tener una mentalidad encuadrada entorpece el liderazgo y tu innovación. Esta es una gran verdad para todos los que me están escuchando. Ya estoy terminando este mensaje. Tener una mentalidad encuadrada. ¿Qué es una mentalidad encuadrada? Encerrada. Tener una mentalidad encuadrada es tener una mentalidad encerrada. Un cuadro cerrado, un pensamiento cerrado, una manera de pensar cerrada. Así soy yo, a mí nadie me cambia, así me predica el pastor, así me hable tal persona, así venga Dios, así se presente un ángel. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar. Así tienen que funcionar las cosas. Yo quiero decirte que el liderazgo no va a funcionar si usted tiene una mentalidad cerrada, encuadrada y no está dispuesto a cambiar, a hacer lo que Dios te está diciendo. Hay cosas que tenemos que hacer si Dios nos ordena, si Dios nos habla. Entonces, tener una mentalidad encuadrada entorpece el liderazgo y tu innovación. Entonces, pastor, yo quiero que las cosas sean diferentes en mi vida y en mi familia. No va a ser posible. Nunca se va a dar. Si tú quieres que las cosas sean diferentes en tu vida y en tu casa, eso se llama cambio. Y para que haya cambio, si hay un pensamiento encuadrado en una familia, todos son cerrados, secos, anti Dios, anticambio, entonces no va a haber innovación. Sin innovación en estos tiempos, no va a haber resultados, no va a haber cosas diferentes. Pastor, entonces Dios, ¿a qué me está llamando? A mí y a mi familia. A que tú tengas la mente de Cristo.
la mente de Dios. ¿Y cómo lo hago? Leyendo su palabra. ¿Cómo lo hago? Pidiendo ayuda al Espíritu Santo, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo. Guíame. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu información, cuando tú empiezas a cambiar esas malas noticias, cuando tú empiezas a cambiar las malas noticias que el enemigo quiere que tú hables, así como lo hicieron esos espías que hablaron en contra, y tú empiezas a hablar y a declarar como Josué y como Caleb, entonces te estás convirtiendo en un hombre y en una mujer que está empezando a declarar de parte de Dios y a profetizar de parte de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar conectado a este tiempo precioso de casa de oración. No te desconectes. Una vez más, un consejo: no tomes decisiones apresuradas en tiempos de presión. Pide sabiduría a Dios. Pide consejo a tus pastores, a tus mentores. Yo estoy seguro que Josué pedía consejo a Moisés. Josué no hacía lo que le daba la gana. Pero escucha, no basta con decir: pastor, aconséjeme, y usted no ponga en obra. Porque si a Josué le fue bien, es porque escuchó a Moisés. Si Josué tuvo la mansedumbre y la humildad de Moisés, es porque Josué escuchó y obedeció a Moisés. No importa la edad que tengas, Josué escuchó a Moisés y le fue bien. Y cuando Josué ya estaba solo y ya no estaba Moisés, él le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo iré donde quiera que tú vayas. Donde tú vayas, a las batallas más difíciles, yo estaré contigo. ¿Sabes por qué yo estaré contigo, Josué? Porque tú has aprendido a escuchar mi voz. Tú has aprendido a escuchar mis consejos. ¿A través de quién? A través de Moisés. Y te has convertido en un hombre muy estratega, muy hábil, muy humilde. Te has convertido en uno de los líderes, en un líder innovador. Y para cerrar con broche de oro este mensaje, cuando Moisés le tocó abrir el mar en dos, Dios usó con Moisés la vara. Y la vara que Dios usó con Moisés para abrir el mar, dice la palabra, levantaban sus brazos para que él no se canse, y la vara estaba en el aire y empezó a abrirse el mar en dos. Pero cuando le tocó a Josué, escúchame bien, hablo de la innovación, cuando le tocó a Josué abrir el Jordán, de repente él se acordó: entonces, ¿cómo lo hizo Moisés? Voy a usar también la varita. Y esa varita ya no le funcionaba, porque hay cosas, no tienes que encuadrarte o encerrarte en una manera de pensar. Hay gente que piensa que si yo te doy un pañuelo, el pañuelo sanador, la gente se va a sanar, a no ser que Dios me lo diga. Pero no puede venir eso por imposición de hombres o por causa de una religión. Si Dios te da una orden de moverte a la izquierda o a la derecha, hazlo porque Él te lo ordena, hazlo porque hay consejo de parte de Dios y hay sabiduría. Amén. Gracias por estar conectado en casa de oración para todas las naciones. Que el Señor te bendiga. Que tengas una linda semana. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que necesites conversar, estamos con mucho gusto para escucharte, también para orar por ti. Amén. Reciba saludos fuertes y abrazos de parte de mi esposa. Bendiciones para Argentina, que siempre están conectados con nosotros, y a todas las personas y familias que también se conectan a través de esta transmisión. Bendiciones a todos.